a nuestros compañeros de el Arroyo Bruno en La Guajira para que por favor empecemos la presentación de su temática. Ya están nuestros compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo Sí, estás, Juan Camilo? muy bien, gracias. Ya se están conectando. Iniciamos nosotros. Muy bien, perfecto. Si quiere, nosotros estamos listos. Muy bien, arranquemos con el que tengamos listo. Me parece perfecto. Buenas noches. Entonces, quien nos dijo que están listos, empiece a proyectar, por favor, y arranquemos de una vez con estos entre 5 y máximo 7 minutitos que tenemos para la presentación. Muchas gracias, Maribel. Muy bien, entonces arrancamos con Lago Titicaca, ¿no? Vamos a saltarnos un momentito del arroyo hacia el lago Titicaca. ¿Cierto? ¿Me confirma si ven en pantalla? Estamos viendo, sí, señora, lago Titicaca. Listo, nuestro estudio de casos es el lago Titicaca, está conformado por los ingenieros Juan Carlos Burbano, Paula Andrea Ordóñez y Lina María Gallego, todos tres ingenieros ambientales. En nuestro caso, fue muy exitoso toda la investigación que se realizó alrededor de este caso, debido a que nunca hemos tenido la oportunidad de analizar un sistema endorreico, es decir, un sistema cerrado como los que estamos acostumbrados acá en el país. Quiere decir esto que nuestro contexto territorial, en este caso de estudio, está conformado por un sistema TDPS, que es como ellos lo denominan o como a nivel internacional se conoce, que está conformado por 4 grandes subcuencas, principalmente por el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, por el río Desaguadadero, por el lago Poopó y el salar de Coipaz. Si ustedes observan acá el gráfico, es una cuenca compartida normalmente entre Perú y Bolivia, aunque algunos textos y bibliografía consultada se dice que tiene alguna participación en Chile, alrededor de un 5%, pero debido a que gran parte del territorio es compartido entre Perú y Bolivia, perdón, ellos conformaron una autoridad binacional autónoma para administrar ese sistema hídrico. ¿Qué nos llama la atención acá? Tenemos un área de 143.900 kilómetros cuadrados, estamos situados a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos que allí hay una superpoblación, hay ciudades muy pobladas, estamos hablando más o menos alrededor de 3.100.092 habitantes, y realmente pues hay unas situaciones alrededor del lago donde podemos identificar que pues acá hay un problema de gobernanza. Este problema de gobernanza ambiental surge a raíz, digamos, del compartir el territorio entre estos 3 países y que la administración se lleva a cabo en 2 que, como les informaba, es el que tiene la mayor área. Dentro de esto, digamos que tenemos situadas unas comunidades campesinas, indígenas, tenemos comunidades afrodescendientes, y allí, pues digamos que se habla de unas comunidades como los Uros, que fueron preincas y que se consideran de las comunidades indígenas más antiguas de los Andes. Ellos tienen allí, digamos, que la importancia del recurso hídrico y este sistema especialmente, pues está asociado a todas las actividades económicas que a través de los años históricamente han estado acentuadas en esta región y donde han experimentado pues sequías extremas como inundaciones. También hay una función ecológica que categoriza todavía, que hay esta categoría Ramsar. Tenemos el valor cultural porque, por lo de, digamos, el asentamiento de estas comunidades indígenas, y digamos que algunas, cada una le da su valor. Algunas consideran, por decir, llaman que Titicaca es Titigato y Caca roca, es decir, que tiene forma de roca, que es para los puros, mientras que para los incas en su momento era la isla del sol, y su valor estaba asociado realmente que allí surgió la vida y que cuando uno muere, pues vuelve a la vida, es decir, vuelve al lago. Ese valor espiritual que ellos dieron la connotación allí, pero digamos que todas las culturas allí, tanto los uros como los aymaras, los quechua, pues obviamente tienen culturas diferentes,
En el caso de los preincas, ellos formaron sus civilizaciones alrededor de la roca, mientras que los suros fueron alrededor de esta planta que se llama totorales, donde ellos allí lo que hicieron fue tejer esta planta y construir islas flotantes. Los preincas y otras civilizaciones, como les decía, es en roca. Acá tenemos como especies muy importantes esta rana del Titicaca, ellos la han comercializado, hace parte también de la economía del sistema. Tenemos humedales y pues específicamente humedales acuáticos. Dentro de esto tenemos, digamos, que el lago Titicaca tiene varias presiones ambientales, entre ellas principalmente pues que se deriva una contaminación por aguas residuales domésticas debido a que no hay sistemas y los que hay son muy deficientes. Hay una actividad minera en sus tributarios, es decir, cuando hablamos del río Desaguadero y sus tributarios, parte alta, tenemos inadecuada disposición de residuos sólidos, una eutrofización del lago, hay una pérdida de la biodiversidad y pues sobre todo hay unos impactos asociados al cambio climático porque se tiene dentro de la literatura revisada, que más o menos entre los años 900 y 1200 antes de Cristo, ellos estaban asentados allí y resulta que en una de las sequías estas comunidades pudieron pasar de Bolivia hacia Perú. Las principales presiones sociales tenemos es un crecimiento poblacional desordenado, sin ningún tipo de planificación, a pesar de que existe esa autoridad binacional. Hay deficiencia en los servicios públicos, especialmente en el de saneamiento y el del conflicto por acceso para el consumo humano. Hay afectación pues ya a la salud pública derivada de la eutrofización y de los, digamos, de la contaminación generada por la minería y una vulnerabilidad por comunidades indígenas que pues que dependen directamente del lago, como es la agricultura, como es la ganadería y sobre todo la pesca. Digamos que alrededor de esto también podemos decir que históricamente hemos dicho que el agua es el eje articulador del territorio, pero en este territorio realmente el agua no los articulaba. Frente a las presiones económicas, pues hay dependencia económica porque, los decía, la pesca, la agricultura y debido a la mala calidad, pues sin agua es difícil tener desarrollo, es difícil tener buena calidad. Hay una disminución progresiva pues, de la productividad, especialmente lo que hablábamos de agricultura, ganadería y turismo. Los impactos económicos, digamos, por el deterioro del paisaje y la expansión de actividades extractivas y sobre todo extranjeras asentadas en esta región, como las limitaciones que existen en la inversión en la infraestructura, que realmente se lamenta mucho conocer que un ecosistema estratégico y tan de gran importancia no se pueda tener una solución efectiva en torno a esto. Bueno, ya teniendo en cuenta los actores involucrados, como podemos observar, tenemos desde la parte de los gobiernos nacionales de Perú y Bolivia, autoridades ambientales, municipios y gobiernos regionales de la cuenca, comunidades indígenas, como la mencionó mi compañera, y también organizaciones sociales y ambientales. La siguiente, por favor. No voy a entrar en detalle de cuáles son las que están allí vigentes, pues por temas de tiempo. También hay una entidad que es la unilateral, que está en la anterior diapositiva, que es un acuerdo que realizó el gobierno tanto de Perú como Bolivia para poder realizar programas de restauración y control del lago. También están organizaciones sociales ambientales y comunidades campesinas. En cuanto al tema de la dimensión del conflicto, tenemos el ambiente y desarrollo. Por ejemplo, como lo mencionaba mi compañera, la minería y la agricultura es algo que se practica allí de manera extensiva, tanto la minería legal como la ilegal. Y pues sabemos que todo esto genera metales pesados, sumado a la eutrofización del lago, pues la agricultura allí presente. Y también podemos adicionarle que existen muchas plantas de tratamiento que son de aguas residuales que son ineficientes. Y en otros estados no hay presencia de estas plantas, por lo tanto todos los residuos sólidos caen al lago lastimosamente. Como podemos ver en el mapa, hay 8 ríos que descargan sus aguas al lago y en todos hay presencia de metales pesados según diversos estudios. Continuemos. En temas de acceso al agua, como lo mencionaba mi compañera, existen muchas comunidades, tanto indígenas como campesinas, que todas sus actividades la basan a través de este recurso, tanto para la pesca, agricultura, el turismo. Pero resulta que por todas las otras actividades negativas que se generan, como la minería, la agricultura, el manejo inadecuado de los residuos, la calidad del agua se está perdiendo.
y en época de sequía la lámina también ha disminuido considerablemente por temas de cambio climático. Un caso pues, puntual es como ya habíamos hablado, en la Bahía de los Suros, que ellos basan todas sus actividades en el turismo que se presenta allí en el lago, pero pues esta parte es la que está más contaminada. Ya podemos continuar. En temas de gobernanza, pues resulta que es un conflicto que se manifiesta en dos fronteras, la de Perú y la de Bolivia, pero también hay un conflicto. Paula. Listo. Tengo que interrumpir porque ya superamos el tiempo, ¿vale? Entonces, te voy a preguntar, digamos que tú estabas justo ingresando al tema de conflictos, ¿cierto? Sí. Y bueno, este caso es bastante particular como le estaban relacionando ustedes, digamos que tiene muchísimas aristas, muchos temas para revisar dentro de, no solamente por el tipo de población, por el tipo de ecosistema, sino porque también, digamos que confluyen varias instituciones, incluso de de países diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntanos desde la mirada de toda esa revisión juiciosa que ustedes hicieron, ¿cuáles serían esos principales desafíos de gobernanza en cuerpos de agua que son compartidos por dos o más países? Bueno, pues primero que todo, algo que ellos sí tienen bien en papeles es que hicieron una organización. Pero resulta que esta organización solamente se da en términos de documentos. Y son documentos que están más que todo enfocados a la restauración, o sea, acciones correctivas. Pero en este caso, lo que se debe también tener en cuenta son las acciones preventivas. ¿Por qué? Porque resulta que no hay un plan de ordenamiento de gestión de recurso hídrico en este lugar. Entonces es una de las primeras bases que hay ineficientes para que se encuentren todos estos aspectos negativos que hemos estado abordando, porque en realidad hay de todo allí combinado. Aparte, pues tampoco tienen programas que ejecutan como tal, simplemente se encargan de hacer reuniones, mesas de acuerdo donde tampoco tienen en cuenta la comunidad y sacan sí sus publicaciones, pero en términos de ejecución no avanzan significativamente. El acuerdo está desde 1996 y hasta este momento todavía los problemas del lago continúan igual. Sí, efectivamente, digamos que aquí en términos de actores involucrados había una diferencia frente a los otros, porque en este problema no solamente intervinieron, digamos que comunidades y también la institucionalidad de ambos países, sino que confluyeron frente a este tema actores internacionales, hubo organismos multilaterales, ha habido cooperación internacional, Banco Mundial, exacto, UNESCO, mejor dicho. Y Sin embargo, universidades, hay muchos estudios. Total. Sin embargo, sigue ese gran desafío de coordinar dos sistemas institucionales muy distintos sobre ese ecosistema que están compartiendo. Entonces, lo que tú dices es cierto, persisten los problemas de una implementación, de un control real, y un problema que es clave acá también es el de financiamiento. Cuando no hay financiamiento, muchos de los proyectos que quedaron allí enmarcados, incluso dentro de esos planes de saneamiento, porque como bien lo decían ustedes, este lago además tiene una condición de contaminación importante por vertimientos urbanos, había necesidades de ampliaciones de algunas plantas de tratamiento de agua residual. A pesar de todo eso, pues al no haber un financiamiento importante, pues muchos proyectos o no han avanzado o han avanzado muy lentamente. Digamos que allí dentro de avances interesantes, todo el monitoreo, los estudios hidrológicos, estos elementos que les dan a ustedes ya unos indicadores de contaminación y demás. Pero definitivamente es un problema que sigue persistiendo y que mostró para su momento también las dificultades de hacer un gobierno, de gobernar, de administrar, de planificar un ecosistema compartido bajo contextos políticos, sociales e institucionales diferentes, como ustedes lo acaban de mencionar. Entonces, muchas gracias a Lina y a Paula. Igual. Vamos
Juan Carlos también es parte del grupo, sino que no alcanza a exponer. Ok, muy bien. Y pasemos entonces a el otro grupo que tiene el lago Titicaca, por favor. No sé si alguien quiere preguntarle algo a sus compañeros. No, no contamos con el otro grupo del lago Titicaca. Hola, hola, no hay nadie del Hola, lago buenas Titicaca. tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Disculpa, lo que pasa es que apenas salí del trabajo, qué pena. Yo hago parte del grupo, pero no sé si ya expusieron, es que qué pena, acabo de entrar. Tan solo expuso el primer grupo del lago Titicaca, Julie. Ah, ok, entonces, ¿expongo o doy como Sí, los...? por favor, proyecta la diapositiva y empieza. Apenas tú Ok, empiezas, yo empiezo a correr entre 5, máximo 7 minutos. ok, dame un momento. Ujú. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señora, ya estamos viendo tu presentación. Ok, bueno, es que mi compañero también le pasó ahí una situación, entonces no se pudo conectar. Bueno, entonces nosotros nos correspondió el conflicto hídrico del lago Titicaca, retos sistemáticos de la gobernanza de aguas y contextos transfronterizos. Dentro de el caso del lago Titicaca muestra cómo un recurso hídrico fundamental para millones de personas puede verse afectado por problemas de contaminación, débil coordinación institucional y presión sobre los ecosistemas, aunque es uno de los lagos más importantes de América Latina, enfrenta dificultades relacionadas con aguas residuales, minería, crecimiento urbano, falta de gobernanza conjunta entre Perú y Bolivia. Em, ay, ya. Bueno, dentro de un ecosistema transfronterizo bajo presión, este ecosistema endorreico binacional de 3.800 metros sobre el nivel del mar es un ecosistema cerrado donde la contaminación entra pero no sale. La importancia estratégica es que es una reserva vital de agua dulce y principal regulador climático del ecosistema del altiplano andino. Y en términos de tejido social, es un territorio ancestral de comunidades quechuas, aymaras, uros, cosmovisiones donde el agua no es recurso, sino una entidad viva y visible. Ok, dentro del origen y la convergencia de presiones existe la presión demográfica, económica y ambiental aguda, teniendo en cuenta el crecimiento descontrolado de ciudades ribereñas entre Puno en Perú, el Alto Bolivia y el déficit crítico de la infraestructura de saneamiento alto. Hay presión económica y extractiva, expresión de la minera ilegal y formal en las cuencas altas, y ambiental en la acumulación tóxica de metales pesados y eutrofilación acelerada. Entonces, donde los focos críticos son Bahía de Puno y Bahía Coana, que aquí podemos verlo en este, en este mapa, como de ubicación. Dentro de la dimensión invisible del daño ambiental existe la capa 1, que es la contaminación visible de la escorrentía superficial, la capa 2 de la interacción, la filtración constante entre el agua superficial y los acuíferos subterráneos, y la capa 3, que sería la profundidad, la persistencia de metales pesados infiltrados que se asientan en el subsuelo. La contaminación subterránea retroalimenta el lago superficial, haciendo ineficaces las limpiezas puramente cosméticas. Dentro del mapeo de actores, la simetría de la cuenca presenta en primer poder de decisión, que son los estados centrales entre Perú y Bolivia, empresas mineras y corporaciones agroindustriales. En el nivel de impacto sufrido sería con la media de la autoridad binacional,
gobiernos subnacionales y las ONG. Y por último, serían como, o los más bajos serían los pescadores artesanales, juntas vecinales ribereñas y comunidades indígenas. El motor del conflicto es una desconexión total entre los actores que diseñan las políticas de desarrollo y las poblaciones que absorben los pasivos ambientales. Dentro de las dimensiones del conflicto, más allá de la continuación, está como el más crítico sería el socioambiental crónico, pues donde encierra tres grandes que serían la salud del ecosistema, economía y territorio y la gobernanza y la participación. Entre la justicia ambiental y la etnia sería una visión del agua como un recurso económico y sumidero, pero la lógica es el desarrollo nacional macroeconómico en expensas del territorio local. Y el modelo de vida comunitario, que sería como el otro contraste, sería la visión del agua como territorio vital y sujeto a derecho. La verdadera dimensión del conflicto es la vulneración de los derechos bioculturales de los pueblos originarios. Dentro de los análisis de brechas de las fallas institucionales están la autoridad binacional, los gobiernos nacionales y los mecanismos de participación. Las fallas evidenciadas sería la carencia de poder, enfoque puramente técnico activo y la participación informada, pero no decisoria, marginario del conocimiento indígena. Dentro de estas lecciones y la exploración de esta crisis, se ve tres pilares donde están la gestión biocéntrica, la justicia epistémica y la prevención sistémica. Entonces, ¿cómo podemos ver esta crisis dentro de estos tres pilares? Como la naturaleza no entiende de fronteras, la planificación debe basarse en la cuenca hidrográfica como unidad invisible, superando el nacionalismo metodológico. Las soluciones de la ingeniería, PETAR, fracasan si no se integran la gobernabilidad de la comunidad y pasar de gestionar pasivos ambientales en las cabeceras de la cuenca para frenar la minería ilegal. Para síntesis final, el reto es la complejidad, ya que el conflicto del lago Titicaca nos enseña que el agua no es un solo insumo técnico de administrar, sino un territorio político en disputa. La gobernanza fracasa irremediablemente cuando las instituciones intentan gestionar con herramientas del siglo XX y fronteras del siglo XIX con crisis socioecológicas del siglo XXI. Y ya, esas son como estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Julie, por tu presentación. Yo quiero que tú me digas cuál es la principal dificultad para la recuperación ambiental, desde la mirada ambiental del lago Titicaca. Disculpa, la principal que, perdón, sí se me cortó un momento. Sí, la principal dificultad para recuperar ambientalmente el lago. Bueno, pues teniendo en cuenta que, bueno, a ver, esta es una evidencia de pronto de cómo, como las entidades no pueden llegar de pronto a un acuerdo de manera macro, ya que vemos, por ejemplo, ya haciéndolo a nivel de Colombia, como, por ejemplo, en la Mojana, las diferentes corporaciones pues no entran de acuerdo como de cómo manejar la cuenca o cómo, sí, llevarla. El lago Titicaca representa ya un macro porque ya involucra países, comunidades y pues no permite como que haya como una sincronía pues ya a nivel macro. Pues bueno, con esto me enfoco en la coordinación efectiva entre las instituciones y pues cómo de pronto podemos ser responsables también del lago, de cuáles son en primer medida los actores que ya veíamos que están de últimas, como las personas que habitan y que ven este recurso como vida, más no como de pronto aprovechamiento, que es lo que pasa. Adicionalmente, pues como es un lago, no hay una recirculación del agua,
y pues llegan como los recursos, las aguas residuales, los recursos sólidos, y pues la contaminación minera no, o sea, como que tiene muchos focos donde es más difícil como recuperar el agua, ¿sí? Entonces, pues es que tiene como varias aristas como para verlo, pero sí lo que dije como que representa a nivel macro esta dificultad de coordinación entre las instituciones. Sí, total. Digamos que en este caso particular, la principal dificultad que se presenta para esa recuperación ambiental es la coordinación de las decisiones y acciones. Si bien frente a este ecosistema particular, digamos que la acción que se tomó fue la conformación de la autoridad binacional autónoma, ¿cierto? Porque ello no implicó que se terminaran las autoridades de cada país, sino que se hizo una conformación de esta autoridad autónoma eh, con ese propósito de lograr gestionar este recurso hídrico compartido, además porque no es solo Titicaca, que es importante también decirlo. Digamos, aquí nos centramos en Titicaca, pero son otros sistemas hídricos allí que también entran dentro de la autoridad binacional, pues siguen siendo compartidos entre los dos países. Ahora, uno de los puntos claves que tuvo la conformación de esta autoridad fue justamente proteger el ecosistema de este lago frente a aspectos como contaminación, degradación, la pérdida de diversidad y, por supuesto, pues ese deterioro también de la calidad del agua. Sin embargo, lograr esa integración entre los dos países ha sido un reto muy grande y por eso podríamos decir que en ese ecosistema compartido, este espacio de cooperación hídrica es una buena respuesta, ¿cierto? Es una buena estrategia. Sin embargo, los resultados siguen estando condicionados a esas diferencias institucionales y políticas entre dos países, ¿cierto? Imaginémonos, es decir, diferentes normatividades para vertimientos, capaz que diferentes instrumentos económicos para el manejo. No sabemos realmente cada una de las entidades qué tipo de instrumentos utilizan para la planificación. Entonces, estos vacíos o estas diferencias pues dificultan mucho más la gestión del recurso. Y no son los únicos países que tienen estos retos de gestionar un recurso hídrico que está bueno, compartido entre estas dos entidades territoriales de este orden. Entonces, pues bueno, también muchas gracias, Julie. Julie, ¿con quién trabajabas tú? Yo estaba trabajando con Álvaro Camargo. Ah, Álvaro ingresó, yo lo vi ingresar mientras tú estabas en la presentación. Álvaro, no sé si hay algo que quieras eh, aportar. Buenas noches, profe. ¿Ahí me escucha? Sí, señor, te escuchamos. No, qué pena, es que no alcancé a ingresar, estaba solicitando el link. No, pues, no sé, pues, entré tarde. No sé si Julia alcanzó a presentar la parte del agua subterránea. Pues, digamos que nuestro enfoque, digamos que la problemática la enfocamos a nuestras áreas. Yo soy ingeniero geólogo, entonces revisamos mucho lo del sistema hidrogeológico de la zona, ¿no? Entonces, digamos que el punto que queríamos tratar acerca de la hidrogeología es que, pues, el problema usualmente se aborda desde la parte superficial, ¿no? Porque es lo que vemos, con lo que interactuamos. Pero estos sistemas endorreicos usualmente filtran un sistema, el poco, bueno, no me acuerdo, es TDSH, si no estoy mal. Entonces es un sistema fracturado de un acuífero, pues en el cual actualmente no se van a ver problemas, pero los problemas del recurso hídrico en contaminación de un acuífero son mucho más difíciles de tratar en agua subterránea, ¿no? Entonces, imaginemos que actualmente pues está también contaminando el sistema subterráneo, que posteriormente puede tener conexiones o interacciones con el agua superficial y mostrar al largo plazo contaminaciones posteriores a cuerpos superficiales también. Como dar este enfoque de que pues, muchas veces enfocamos mucho a lo que vemos, que es lo superficial, pero pues sistemas
hidrogeológicos son también vulnerables a este tipo de contaminación. ¿Encontraron ustedes algo, Álvaro, sobre monitoreos de este tipo en el Titicaca? Es decir, información sobre esos acuíferos transfronterizos, sobre la integración hidrogeológica allí. No, realmente muy poco. Digamos que la mayoría de pozos de agua subterránea que tiene esa zona son en pro de la minería, ¿sí? Digamos que son para la exploración de los yacimientos polimetálicos que tienen allá, de alta sulfuración y baja sulfuración. Entonces, pues esa información no es tan accesible, más que de encontrar, digamos que en estos sistemas cuando encuentran agua subterránea, pues tiene un gran porcentaje de metales. No, usualmente yo trabajé con una consultora de allá y ellos no muestran esos datos porque los asocian a contaminaciones aun cuando es in situ, ¿no? O sea, no ha sido intervenido, pero ya muestra ciertas interacciones con la roca. Entonces, pues realmente lo que buscamos no encontramos mucha información de monitoreo de ese acuífero, pero digamos que yo sí entiendo y he visto información de los contenidos de metales. Entonces, digamos que el agua en sí en muchos de esos sistemas ya encuentra con bastante concentración de sulfuro. Ok, bien, muchas gracias. Entonces, Álvaro, ¿quién quiere continuar? Gracias, Julie. Profe, ¿podemos continuar con el arroyo Bruno? Por Hola, supuesto. profe. Listo. Nosotros, siguen ellos. Teníamos el Sí, arroyo Bruno también. sí, perfecto. Arranque, por favor. ¿Quién abrió primero el micrófono? Presentemos que sería el grupo ¿qué? Perdóname. El 5. Muy bien. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Confirmado. Listo. Entonces nosotros vamos a hablar sobre el caso del arroyo Bruno en La Guajira. Mi grupo está integrado por Araceli Mendoza, que es administradora ambiental, Luisa Romero, que es ingeniera ambiental, y quien les habla, Camila Romero, que soy bióloga. Bueno, este arroyo se encuentra ubicado entre los municipios de Albania y Maicao, nace en la serranía del Perijá y desemboca en el río Ranchería. Los ecosistemas que se encuentran alrededor de él pues, son bosques riberinos y que están rodeados de bosque seco tropical. En su recorrido encontramos comunidades guayú como La Horqueta, Gran Pará y Paradero. Este ecosistema en general sustenta las poblaciones mediante la caza, la recolección y la proporción de agua para diversas actividades como ingesta, higiene, pigmentos, etc. La problemática surge cuando el Consorcio Carbones del Cerrejón pide permiso para intervenir una zona en donde va pasando el arroyo, como podemos ver en el mapa. El ANLAP les dio el permiso y a partir de ahí, pues las comunidades que les mencioné anteriormente interpusieron una tutela para el amparo de los derechos del agua, la salud y la seguridad alimentaria que fueron vulnerados por el desvío del arroyo. Esto sucedió porque cuando hicieron la consulta previa, ellos no fueron incluidos. Esto se debió pues porque ellos se encontraban a más de 4 kilómetros del arroyo, se encontraban en aguas arriba de la intervención. Y entonces por eso se dio por entendido pues que estas comunidades se abastecían era de pozos y pues que ellos no se iban a ver afectados por la realización de esta obra. En este caso solo se tuvo en cuenta una comunidad que fue Campo Herrera que se encontraba en aguas abajo. Ellos impusieron pues la tutela y apelaron en primera y en segunda instancia y al final la Corte en su sentencia 698 pues falló a favor de la comunidad reconociendo que les vulneraron el derecho a la consulta previa y al acceso al agua. A partir de eso, pues ya existe una mesa interinstitucional, pero a partir de eso, pues fue más rigurosa, se garantizó que estuvieran todos los actores,
y el fin de esta mesa era decidir si era viable o no era viable la obra. A partir de esta mesa, la comunidad y investigadores dijeron que se sintieron como excluidos en la participación de la deliberación y además los demandados, o sea, Carbones el Cerrejón, adelantaron un estudio que coincidía con bueno, que ellos concluían que había una inexistencia de impacto significativo sobre las comunidades. Pues este estudio pues fue cuestionado y a partir de ahí hasta la actualidad pues en el nuevo cauce se mantienen controles, verificaciones de cumplimiento y el caso pues sigue abierto. Buenas noches para todos. Compañera, ¿tú me puedes devolver un poquito? Ay, gracias. Bueno, como ya la compañera les contextualizó, la problemática del arroyo Bravo en La Guajira se originó por los intereses de una empresa para aumentar la producción de carbón allí. Entonces quiso eh, desviar el cauce. Dado todos los conflictos que esto genera, la desviación de un cauce, de un arroyo natural y más de este territorio de La Guajira, que el arroyo Bravo es uno de los afluentes del río Ranchería. Entonces, aquí en esta problemática, donde congruyen los intereses de una empresa por aumentar sus recursos financieros a través de la producción de carbón, no teniendo en cuenta lo que acaba de decir mi compañera, la consulta previa, afectando las comunidades indígenas y afectando los ecosistemas que allí predominan, como es el bosque seco tropical, que en Colombia es uno de los ecosistemas más amenazados en vía de extinción. Entonces, en esta problemática podemos observar cómo el hombre, colocando sus intereses por encima, no tiene en cuenta los ecosistemas, las comunidades, porque lo que implicaba allí al desviar este cauce era las comunidades guayú, sus ecosistemas, ellos, los animales. Para la comunidad guayú el río no es solamente agua, es vida, es su cultura, su cosmovisión. Eso lo podemos ver ahí reflejado. Los actores involucrados que allí en esta problemática estuvieron y están aún son las comunidades indígenas Guayú, entre otras comunidades que ya las mencioné la compañera, el consorcio que hizo la intervención de, del cauce, del canal para desviar el cauce del río, las alcaldías de los municipios de Albania y Maicao, el ANLA, que fue la entidad que aprobó, bueno, dado revisión y que cumplían documentos, esta solicitud para el desvío, el Ministerio del Ambiente, Minambiente, la Corte, aquí es la Corte Constitucional, y Corpo Guajira como entidad ambiental, autoridad ambiental de ese territorio. Podemos ver que a pesar de la problemática también tiene algo, las dimensiones acá, que son la dimensión social y cultural. Por ejemplo, las comunidades indígenas se apoyaron y denunciaron esto ante las entidades y con el apoyo de los abogados pudieron ir y colocar esa tutela que procedió. Durante esta problemática estuvo amenazada la vida porque, Celi, señora, ya debemos ir terminando, ya cumplimos el tiempo. Yo sé que tenemos un compañero que es de La Guajira. ¿Estará presente? no sé, profe. Bueno, profe, entonces, un minuto, entonces amenaza la vida, podemos ver la dimensión espiritual, la dimensión ambiental y ecológica, la degradación de los de ecosistemas, el impacto en el agua, que fueron las afectaciones, y bueno, ya para concluir el resultado final, la dimensión legal que permitió nuevamente reversar y no permitir la desviación del cauce del arroyo Bruno. Gracias, profe. Vale, Araceli pregunta, ustedes hicieron allí una identificación de actores. La Guajira es muy particular, digamos que Sí. es un tema
pues, digamos que no de dominio público, pero sí de reconocimiento tal vez, que, que son zonas críticas finalmente por un tema de acceso y también de distribución. Sí, de escasez de recurso hídrico. Ajá, yo te preguntaría, en esa identificación de actores, ¿ustedes identificaron cuáles son los actores que concentran el poder sobre la decisión del agua en este caso particular y cómo afecta esto a las comunidades locales? Sí, podemos identificar que, por ejemplo, Corpo Guajira es como es la entidad que conoce su territorio y que quizás era quien podía y debía tener esa percepción de que la afectación tendría graves impactos a nivel socioambiental, a nivel del ecosistema, o sea, que la degradación ambiental iba a impactar relativamente a sus comunidades y que no tendría como ese positivismo, sino al contrario, una afectación que a largo plazo iba a degradar sus comunidades, especialmente la comunidad guayú y el ecosistema. Es que el arroyo es vida para estas comunidades que están asentadas allí. Yo quiero agregar algo y es que, pues consultando la información, pues la Mm, historia dice que el consorcio primero pidió permiso a la corporación autónoma y ellos les dieron permiso, pero con algunas restricciones. por Luego de restricciones. ellos obtener eso, ellos acudieron, fue a LANLA, que fue finalmente el que les dio la autorización para realizar, pues, el desvío del arroyo. Muy bien. Entonces, continuamos por favor con el otro grupo del Arroyo Bruno. Muchas gracias, Araceli y Camila, por sus intervenciones. Listo, profe, buenas tardes. Buenas Buenas noches. noches. Ahí se ve mi pantalla. Ya, ahí en este momento ya lo estamos viendo. Estás en la diapositiva de descripción cronológica. Ay, caramba. Listo, entonces, bueno, vamos a presentar también el caso de estudio del Arroyo Bruno en La Guajira. Nosotros Sí. somos Julián David Puentes, Juan Camilo Delgado y yo, Tatiana Flores. Nuestro contenido va a abordar pues, los temas que ya hemos venido presentando en tres partes. Como contexto inicial, vamos a hacer una descripción cronológica, como lo mencionaban nuestros compañeros anteriormente. El caso del Arroyo Bruno fue un caso que se desvió en el 2016 cuando el Cerrejón, que es pues, una empresa encargada de los proyectos más grandes de explotación de carbón en el mundo, que está ubicado en La Guajira, desvió el Arroyo Bruno a lo largo de 3.6 kilómetros reorientando los 700 metros hacia el norte. Entonces, la descripción cronológica está en los años 70 y 80 se inició la operación extracción de la explotación carbonífera en La Guajira e inició la operación del Cerrejón en 2014 para para ejecutar el proyecto de explotación que se llama el Tajo de la Puente. El Cerrejón hizo la propuesta de desvío del arroyo Bruno y lo radicó mediante el licenciamiento ambiental o solicitud de licenciamiento ambiental a la ANLA. Y en el 2016, pues, aprobó el ANLA la modificación de ese cauce y digamos, se empezaron las adecuaciones del río para trasladarlo. Entonces, en 2017, las comunidades guayú de de algunos sectores de La Guajira interpusieron acciones judiciales y pues por la vulneración de sus derechos, alegando una situación que los ponía como vulnerables por el poco acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria. Luego en 2017, mediante la sentencia SU 098 de la Corte Constitucional, fue una respuesta muy rápida eh, y se definió como una sentencia histórica en términos ambientales. Se estableció que se debía ejecutar una mesa técnica interinstitucional
para abordar todas las necesidades pues, de todos los actores y tomar las mejores decisiones sobre el arroyo Bruno, si es que debía volverse pues a dejar como era el cauce natural del arroyo o pues digamos como había sido reorganizado el arroyo. En el 2018 hasta el 2021 o 2022 se ejecutaron estas mesas técnicas y estudios complementarios y las comunidades durante ese periodo alegaban no participar de manera suficiente en estas mesas de trabajo, siendo invitados únicamente a una o a una mesa de trabajo en 2019, a dos en 2021, y solo invitaron a una de las comunidades que allí, digamos, se veían involucradas. Entonces, digamos, sobre esta condición, digamos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2022 emitió un concepto de aprobación, el informe técnico de análisis de producto de las mesas de trabajo, es decir, a partir de estas mesas de trabajo se genera un informe en el cual se aprobaba o se demostraba que el cauce desviado no generaba un impacto ni a la comunidad ni al ecosistema. Entonces, por lo tanto, en el 2022 el Ministerio emitió el concepto de aprobación de mantener el cauce desviado del arroyo Bruno. Y actualmente se persisten los debates de impactos sociales e hídricos. Sin embargo, pues digamos, también se encuentran varias posturas, una por el lado social y ambiental, donde no se conocieron las posturas de las comunidades, y otra por parte pues de la Guajira y de la empresa de explotación Cerrejón, donde afirma que el nuevo cauce del arroyo Bruno se ha convertido en un ejemplo de innovación ecológica ambiental, donde ellos alegan, como se ve pues también en las imágenes que están aquí arriba, como el cauce modificado en 2018 ahora pues se encuentra ya reverdecido y digamos con una mejor apariencia ambiental. Este es como el otro lado que demuestra la situación. Sigamos acá. Bueno, el contexto, aquí se puede ver ya como en planta cuál fue la delimitación que se trasladó. Se movió 700 metros hacia arriba, esto alejándolo pues de las comunidades. Los actores involucrados fueron el Cerrejón, las comunidades Guayú, que eran de las comunidades de Orqueta, La Gran Parada y Paradero, estos municipios, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Minería, el ANLA, la Corte Constitucional, perdón, organizaciones sociales y ambientales y organizaciones internacionales y no gubernamentales que apoyan aún a las comunidades indígenas en este proceso. Frente a las dimensiones del conflicto, situamos tres aristas interrelacionadas entre sí. Una judicial, que tiene que ver con la sentencia unificada 698 del 2017, que está antecedida de un litigio estratégico a partir de la tutelación de los derechos de las comunidades aguas arriba, como mencionaba el grupo anterior, derechos al agua, derechos a la salud, a la seguridad alimentaria. Sin embargo, parte de la discusión era las asimetrías de poder frente al acceso a la justicia, propiamente por el desconocimiento de la consulta previa de estas comunidades, teniendo en cuenta las delimitaciones como del área de interés de la explotación a propósito de la desviación del arroyo. Otra dimensión, pues, es la dimensión técnica, donde conflictúan tres conceptos: un concepto empresarial e institucional, donde se señala que, bueno, ahí están, por ejemplo, Corpo Guajira, la empresa Cerrejón, la ANLA, Ministerio de Ambiente, donde se señala que sí es posible a través del canal artificial simular las condiciones naturales del arroyo sin mayores impactos ambientales, también mantener el caudal, impedir que las aguas incluso drenaran a la mina, y también que la vegetación que se ubicara
alrededor del canal artificial podía suplir las funciones ecológicas de la ronda hídrica. Un segundo concepto, que ya es el concepto independiente propiamente del producto de esta mesa interinstitucional, donde participaron pues academia, organizaciones no gubernamentales que acompañaban a las comunidades, pues allí se señala que había una necesidad de adoptar una mirada mucho más compleja Camilo, de la... Sí. perdóname que te interrumpa, ya por tiempo, digamos que lleguemos hasta aquí en tu presentación, pero aprovecho que estás en esta diapositiva para preguntarte si ese conflicto que se presenta en el arroyo Bruno realmente un problema de disponibilidad hídrica o si termina volviéndose una expresión de desigualdad territorial y un problema de gobernanza del agua. Bueno, yo diría que las dos, inicialmente las dos, porque por una parte, sitúo nuevamente ese segundo concepto, se expresaba que si bien estas comunidades estaban aguas arriba y en gran medida dependían de las aguas subterráneas a través de pozos para su accesibilidad, digamos que en los periodos críticos de sequía, pues el arroyo Bruno y ese tramo les permitía la accesibilidad al recurso. Por ello también parte de esa mesa interinstitucional es situar como los efectos del cambio climático que quizá no se tuvo en cuenta en su momento cuando se aprobó la desviación. Claramente es una situación también de desigualdad porque allí también ubicamos este conflicto intercultural en el sentido de que la Corte, no únicamente a través de esta sentencia, sino con sentencias anteriores, pues ha confirmado de que comunidades indígenas, sí, en general comunidades étnicas, afrocolombianas y demás, pues son comunidades muy vulnerables frente a estas conflictividades y frente a la accesibilidad a los recursos en contextos de grandes proyectos de extracción de minerales. Claro, aquí se sitúa inicialmente o el conflicto transversaliza todo el tema de la consulta previa, pero si vamos como desmenuzando, pues encontramos que hay toda una situación de gobernanza, también una situación histórica frente digamos que a la intervención estatal frente a la gestión del recurso hídrico en el departamento de La Guajira. Y creo que allí, pues, si bien se considera esta sentencia y este conflicto un precedente frente a la atención a otras conflictividades hídricas, hasta el día de hoy no deja todavía de ser pues un conflicto de mucho debate y que incluso pues hay procesos que siguen en curso. Muchas gracias. Yo veo que José Carlos, es José Carlos, ¿cierto? Tiene la manito arriba. Noches, era para comentar un par de cosas sobre el caso porque pues sí lo conozco de primera mano y estoy Perfecto, por involucrado. eso quería saber si estabas acá. Yo pregunté, ¿está por aquí nuestro compañero? Para que también nos ayudes, por favor, con ese reconocimiento. Entonces, son varias cosas, pero principalmente es que si bien la desviación del arroyo Bruno es el proyecto que, por decirlo así, explotó y por el cual hubo una gran movilización, por el cual hubieron protestas, hubo gente muerta por ese proyecto, una cantidad de líderes sociales que se desaparecieron. No es el único proyecto que ha tenido Cerrejón con eso. Es más, se han identificado cerca de 32 arroyos que han sido totalmente desviados o incluso ni siquiera desviados, sino desaparecidos. Entre esos que tenga así en la memoria, ahorita mismo está el arroyo Tabaco, que fue desviado parcialmente casi 1 kilómetro. El arroyo El Sequión, que toda su parte intermedia fue desaparecida completamente y se encuentra un tajo minero. El arroyo La Trampa, el cual lo cortaron desde su nacimiento y el agua que se encontraba simplemente quedó dentro del fondo del pit. Todos esos arroyos, el arroyo Grande, el arroyo Trupio Gacho, todos esos arroyos
son afluentes del río Ranchería, que es, por decirlo así, la principal arteria fluvial del departamento. Es donde se concentra la mayor cantidad de agua. Y inicialmente la excusa era de que esos arroyos nunca tienen agua. Sin embargo, no tienen en cuenta que esa zona de la serranía del Perijá tiene un comportamiento hidrogeológico bastante extraño, por decirlo así, y es que de momento tú vas caminando por la parte alta del arroyo y está lleno de agua, llegas a un punto y de repente sigue el cauce del arroyo, pero no hay ni una gota de agua. Y tú sigues caminando y aguas más abajo, a 1 o 2 kilómetros, nuevamente aparece el agua. Entonces, bajo esos conceptos, Cerrejón durante muchos años fue explotando, aumentando el tamaño de sus tajos y desapareciendo muchos de estos arroyos. La parte de la consulta previa, sí, yo estoy de acuerdo en que hay una influencia y unos problemas respecto a eso, porque no se incluyeron algunas comunidades indígenas, pero tampoco se incluyó ninguna comunidad afro, siendo que hay un fuerte componente afro dentro de ese sector y no se incluyeron. Incluso actualmente las comunidades afros de Albania están luchando para que se les incluya dentro del proyecto del Arroyo Bruno, porque todavía siguen estando invisibilizados. Pero también vamos al hecho de esa gobernanza, de cómo se ha permitido en el departamento de La Guajira, que es un departamento con un déficit grave en cuanto a los recursos hídricos, con una cantidad de problemáticas relacionadas al territorio y al mismo, a la disponibilidad del agua, a todo esto, cómo se ha permitido que más de 32 arroyos que servían de sustento para el territorio simplemente desaparecieran por el desarrollo minero, y ninguno de esos 32 arroyos que les comento fueron tenidos en cuenta para hacer digamos, proyecto o una intervención como se ha hecho con el arroyo Bruno. La cosa con el arroyo Bruno es que, al haber de pronto un poco más de acceso a la información por la época en la cual se inició a analizar, hubo un mayor, por decirlo así, escándalo, hubo un revuelo mediático. El proyecto inicial ni siquiera era como está ahora, no contemplaba ningún tipo de curvatura, ¿no?, en el río. Simplemente habían diseñado un canal que llevara el agua desde el punto de corte, donde necesitaban seguir con la veta de carbón, hacia un punto cerca de la carretera en el cual se iba a hacer la desviación. E incluso en esa parte cercana a la carretera hubo una desviación muy pequeña del cauce inicialmente, y eso tampoco se está contemplando dentro de ese proceso. Entonces sí es importante ver esa desconexión entre la realidad territorial y la realidad que hay en cuanto al desarrollo de proyectos, cómo se ha permitido que se elimine toda esa oferta hídrica que tenía el sector. Hasta ahí mi intervención. No, y está perfecta esa desaparición, porque hay que hablar de desaparición, no solo de transformación de arroyos en el departamento. No se puede entender solo como una intervención hidráulica, sino realmente ha sido el desenlace de, de decisiones institucionales, ¿no? Incluso de nuestra autoridad ambiental y de unos modelos de desarrollo que han priorizado en este caso, pues, la expansión de la minería sobre realmente una gobernanza ecosistémica del agua, sobre el reconocimiento también de toda la bioculturalidad que hay alrededor del agua. Pero fíjense que aquí también hay un elemento clave que nos cuenta nuestro compañero, y es que no todo está relacionado con la intervención de los actores, que claro, aquí faltaron, pero no es solamente una debilidad en la gobernanza territorial alrededor de La Guajira, ¿sí? No es solamente la participación ilimitada o no considerar a todas las etnias, o bueno, o esa baja incidencia comunitaria que se presenta, sino que también
desde el punto de vista técnico hay una subvaloración de esos arroyos que son intermitentes. Digamos que en este tipo de zonas muchos arroyos son temporales, ¿cierto? Pero, pero el que sean temporales no retira la importancia ecológica, cultural, incluso superficial, como nos hablaba también en el otro caso nuestro compañero. Entonces, al tener ese desconocimiento, la relevancia ecosistémica de estos arroyos son subestimados y se toman decisiones que terminan afectando el ecosistema, su corredor geológico, pero también los sistemas culturales y territoriales. Digamos que aquí hay un reto enorme desde la gobernanza, desde los requisitos de información y sobre también los elementos bajo los cuales debemos actuar cuando somos tomadores de decisiones o cuando tenemos la posibilidad de intervenir. Y sí, es cierto lo que tú dices. Digamos que el arroyo Bruno, que es el caso que propuse, pues es porque hay mucha más información, pero pensar en más de 30 arroyos de este tipo que han perdido toda, digamos que su capacidad inicial y que, como digo, han desaparecido, pues son datos que abruman, ¿cierto? Bajo una priorización económica del carbón, bajo una baja gobernanza territorial y bajo una flexibilización de intervenciones hidráulicas dentro de esos licenciamientos que se otorgan a nivel país. Entonces, muchas gracias por Y tu no solo intervención. bajo ese licenciamiento, sino que existe un caso que Ujú, pues personalmente llevé a Corpo Guajira y ujú, estuve tratando de que hicieran una revisión, y es que en el municipio de Dibuya, el río Cañas es, por decirlo así, su principal río, y en la parte de la desembocadura, el río Cañas tiene muchos años de que tenía dos brazos para desembocar. En el año 2017 y 2018 empezó una intervención por parte del puerto que se encuentra allí, que no recuerdo el nombre ahora mismo, creo que es Puerto Brisas, en el cual ellos estaban necesitando mucha agua para terminar algunas obras que estaban haciendo. Y lo que empezaron haciendo fue a, a dragar el costado hacia el lado donde está el puerto, y fueron vaciando todo ese material al cauce principal, al cauce histórico del río, y fueron depositando y depositando. Hace unos años tuve la oportunidad de llegar allí porque hay unas lagunas costeras de importancia ecológica, y la comunidad estaba quejándose que se estaban secando. Fue cuando nos dimos cuenta en el equipo con el que estábamos haciendo el estudio de que estaban sellando totalmente el cauce, y ya para el año 2022 eh, ese cauce anterior pasó de mover una cantidad considerable de una lámina de agua de 1,5 metros aproximadamente a solo llevar una lámina de agua de 15 centímetros, y todo el resto del agua estaba llegando hacia el límite con el puerto que se encontraba allá, porque necesitaban el agua para otras actividades. Se pusieron denuncias por mi parte, se pusieron denuncias por algunas fundaciones. Luego, por otros motivos, yo dejé eso tranquilo. No sé cómo siguió el proceso con las fundaciones, pero a día de hoy no existe ni siquiera una resolución en la cual hayan impuesto una sanción a la empresa, ni se haya determinado un culpable de ese desvío de la parte de la desembocadura del río. Tremendo lo que nos cuentas también con esto. Entonces, vemos que la crisis no es solo de disponibilidad, que digamos que en gran medida es el imaginario que tenemos. Y sí, o sea, sí hay un tema de disponibilidad, pero también hay otras decisiones e intervenciones que acrecentan esta problemática que hay en el departamento. Muchas gracias, José Carlos, por compartirnos. No sé si alguien quiere intervenir. Veo que Maribel preguntó qué tipo de obras se construyeron para desviarlos.
No sé si alguien de los grupos o José Carlos quiera participar y contarnos ese tipo de obras. ¿No? Pues bien, entonces mientras el otro grupo va proyectando, pues yo te cuento que algunas de las obras que se hicieron fueron excavaciones, digamos que para crear ese nuevo trazado también se crearon canales artificiales para el desvío, eh, también diques y jarillones, eh, hablando en general no solamente del arroyo Bruno, sino de otros arroyos que se dieron allí. Es decir, son obras típicas de ingeniería hidráulica y de movimiento de tierra que pasan incluso a hacer reconformación topográfica en excavaciones, cortes, bueno, y demás, los que llevaron a hacer, pues finalmente, ese desplazamiento del cauce. Bien, no sé quién continúa, nos quedan dos intervenciones. Y tenemos, creo que a Luis. Luis, ¿te estás levantando la mano? Eh, ya la bajaste, pero cuéntanos, Luis. Y seguimos con Cochabamba mientras Luis interviene. Cuenta. Sí, bueno, muy interesante el tema del río Bruno, del arroyo Bruno. No, no tenía conocimiento como tal de ese caso. Lo que me imagino, en base a los comentarios que hizo el compañero José Carlos, es que al desviar no solo ese río, sino prácticamente 30 arroyos más, habían en su momento comunidades que dependían de esos ríos y al desviarlos y lanzarlos por otro alineamiento totalmente distinto, pues pasaron por encima de los derechos de ellos. Pues eso es lo que yo eh, analizo del comentario del compañero. Entonces eso es bastante problemático porque esas comunidades seguramente en algún momento utilizaban las aguas posiblemente para consumo en algún momento o simplemente por temas de usos de saneamiento también. Entonces, prácticamente los dejaron sin su modo de subsistencia. Estoy especulando, pero es lo que me imagino. Y Juan Carlos, ¿le contarías un poco, le responderías un poco, por favor, a Luis? Sí, que se sentan por la zona, sufrieron mucho ese déficit de agua. Incluso hay cerca de 4 comunidades que son Roche, Patilla, Chancleta y Tabaco, si no estoy mal, que fueron reasentadas totalmente por lo mismo. Dentro de todo el proceso de explotación minera, pues le genera a ellos muchos problemas de recursos hídricos. Entonces lo que hicieron fue que eh, a un modo bastante cuestionable hicieron que se reasentaran sitios como muchos problemas con líderes sociales que estaban un día y al día siguiente ya no estaban. Hubo muchas guerras incluso entre las propias comunidades, entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Ha sido un problema porque todavía sigue siendo un problema bastante grande en cuanto a lo social, el proyecto en general de CR para, para Guajira, en especial para esa zona de la media Guajira. Y en cuanto al recurso hídrico, pues aparte del daño como tal a las comunidades que se abastecían directamente, también está el daño a las comunidades que iban aguas abajo del río Ranchería. Por ejemplo, la disminución del río Ranchería fue cerca del 25% entre lo que ha estimado Corpo Guajira entre los años 90 hasta la actualidad. Y todo eso influido en gran parte por esa pérdida de esos cauces que como tal dotaban de agua al río.
yo, profesora, quiero mostrarles un segundito lo que les comentaba ahorita sobre el proyecto, porque de pronto visualmente es un poco más, digamos, claro. Muy bien. Esto acá, bueno, aquí de rapidez, es una cartografía muy antigua del departamento, en el cual se ven algunos de los arroyos que existían en ese momento y que a día de hoy no existen para nada. El arroyo El Sequión que les comentaba, el arroyo La Luis, pero para verlo un poco más impactante, este es el caso que les mencionaba en Dibuya, Sí, de donde se ve ese problema de desviación. Acá tenemos sí, el punto, acá está la zona del puerto, donde estaban ok, necesitando agua para sus actividades. Esta es una imagen del año 2017. Si vemos la línea temporal, empieza a aumentarse el cauce hacia el otro lado, no por el cauce que era naturalmente. Y si seguimos viendo, el desarrollo sigue siendo el mismo. Bueno, creo que, ok, en 2021 hicieron un cierre. No sabía que habían hecho el cierre, estaba hasta 2020. Sin embargo, toda la desviación que se puede ver hasta el 2017, en el cual este cauce estaba prácticamente en una lámina de 10, 15 centímetros, wow. y todo este ecosistema y todas estas lagunas que se encuentran acá, en esta parte que eran de importancia ambiental, estaban siendo bastante afectadas por ese proceso. Mm. Era eso lo que quería mostrar ahora, sobre eso. Ahora sí, Pues muchas creo gracias, que Juan Carlos. Mire, yo creo que esto nos da a nosotros, pues además nos amplía las miradas también para que vayamos pensando en opciones de grado, ¿no? Yo de verdad quisiera sugerirles a todos que lo que ustedes consideren como opción de grado realmente pueda ser un aporte importante. Si vemos lo que estábamos revisando en este caso han sido problemáticas, bueno, aquí estamos hablando de conflictos hídricos, pero requieren realmente de atención, de, digamos, de un análisis, de una revisión de antecedentes, de identificar cuáles son estas realidades que a nivel nacional nos están afectando y cómo nosotros desde bueno, desde incluso nuestra limitada posibilidad, pero podemos hacer algún tipo de aporte, hacer un estudio al respecto. Y no solamente lo que pasa en La Guajira, es decir, lo que estamos viendo en todos estos casos, lo que hemos visto en la primera sesión, frente incluso a lo que han visto sobre nuestras realidades, entidades internacionales, lo que tenemos en déficit de información, las realidades de los consejos de Cuenca para pasar de una participación activa a una participación que sí tenga algún tipo de efecto real sobre las decisiones y las intervenciones. Entonces, todos estos elementos que ustedes comparten, lo que hemos venido viendo, pienso que nos debe abrir realmente un espectro importante sobre cuál es el aporte que nosotros debemos hacer y hacia dónde estamos llamados dentro, dentro de este rol que ustedes tienen, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por lo que nos han presentado. Este caso que estas imágenes que nos presenta José Carlos, pues es una realidad no solamente allá, es decir, esto lo encontramos en muchos sectores del país. Lo que también hablábamos ayer de la minería, el miércoles, excúsenme, pues no está solamente limitado hacia el atrato, el país tiene muchísimos sectores con problemas asociados a tanto a títulos mineros, pero también a la minería ilegal y está en muchísimos departamentos. Nos contaba su compañera que en el Tolima, sí, en el Tolima desde hace muchos años el tema de minería ha venido afectando ecosistemas muy importantes. Imagínense si bajamos a la Guainía, donde la intervención del Estado es mucho más limitado, pues allí también estos casos son críticos y no solamente estamos hablando de la recuperación de esos ecosistemas, difícilmente van a ser recuperados, ¿cierto? Sino también de los efectos sobre esas comunidades circundantes, o sea, uno pensar en ese atrato que es fuente de vida para tantas personas, pero tener la certeza de que el consumo que se está haciendo
de esa fauna, pues va a terminar teniendo implicaciones toxicológicas sobre las personas que allí, pues, ¿cómo limitas eso, cierto? Es todo su desarrollo biocultural alrededor del río que está siendo afectado. Bueno, lo que vemos en el caso de La Guajira, por decisiones que priorizan el desarrollo económico, pero en otros lugares es porque además no hay acceso de la autoridad, casi que de ningún tipo, mucho menos de las autoridades ambientales. Entonces, sí, miren, Juan Carlos nos habla Marmato en Caldas, efectivamente, los problemas son muy serios y son problemas históricos, es decir, es un tema que no es reciente, pero capaz que ahora con la posibilidad de acceder a más información y a la divulgación, pues vienen siendo más cercanos para cada uno de nosotros. Entonces, yo les invito a que de aquí de verdad vayamos sacando ideas frente también a sus trabajos de grado, y cómo estos se van construyendo y materializando y que podemos hacer un aporte real desde ellos a estos territorios. Muy bien, ¿alguien más quiere intervenir o continuamos con Cochabamba? Muy bien, entonces creo que vamos con Cochabamba. José Carlos, tienes la palabra y María Isabel. Bueno, buenas noches. El día de hoy le Buenas vamos a noches. presentar el caso de la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, por parte de José Carlos Gutiérrez Conde y mi persona, María Isabel Calderón Socarras, ambos ingenieros ambientales. ¿Me confirma si se está pasando la diapositiva? Pasó. Ah, Estamos todavía en la primera, en la de la Guerra del un Agua. momento. Ok. ¿Se las puedo presentar así o pues no Sí, estoy sí, segura? sí, claro que sí, Ok, si quieres, bueno. para que tengas la garantía de que van pasando. Exacto. Entonces, primero que todo, pues les quiero hacer un contexto de lo que fue lo que pasó en Cochabamba. Primero que todo, pues hubieron unos antecedentes del año 1998 al año 1999 por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Bolivia para poder hacerle préstamos. Ellos le exigían pues que privatizaran eh, el servicio municipal y de esa manera pues le hacían préstamos. Con esta presión llegó lo que fue la privatización del servicio del agua mediante la ley 2029, donde se le concedió a las aguas del Tunarí pues que administrara el recurso hídrico. Esto trajo pues ciertas problemáticas. Entre eso fue el incremento de las tarifas hasta el 35%. Y allí pues también pues hubo como un monopolio total del servicio. Pues esta concesionaria, Aguas del Tunarí, era dueña del agua de lluvia, del agua de pozos que pues la gente cavaba en sus casas y con eso pues las altas tarifas. Esto llevó pues a una movilización social. Se creó fue la organización, la Coordinadora de la Defensa del Agua, eh, y esto generó un clima de represión, eh, lo que ocasionó pues muchas muertes y heridos. Con esto pues sí trajo grandes victorias. Entre esas pues que quiero destacar es que gracias a esto Bolivia lideró ante la ONU la Declaración del Agua como un derecho humano y también pues por toda esta problemática lo que le tocó a la concesionaria Aguas del Tunarí fue huir del país y pues con esto se volvió a tener eh, el servicio del agua o por parte del Estado. Quiero pues señalar pues que en esta actividad nos hacen una pregunta orientadora
¿qué nos enseña este caso sobre las dificultades y retos de la gobernanza del agua en contextos ambientales, sociales y territoriales complejos? Pues quiero decir que la gobernanza del agua no es solo un asunto técnico o financiero, sino un ejercicio de justicia social. Cuando las leyes y las instituciones ignoran los usos y costumbres de un territorio, se rompe el pacto social y la legitimidad de la gestión hídrica. Ya poniéndolo, pues, haciéndole pues ese pequeño resumen de qué fue lo que pasó, quiero pues ya responder cada una de las preguntas que tiene la actividad. Primero que todo, hay un contexto territorial. Estamos situados en Cochabamba, Bolivia, un valle semiárido con escasez histórica de agua. La importancia de este recurso hídrico radica en que el agua es el eje de la vida agrícola y urbana. Existe una tradición milenaria de usos y costumbres donde las comunidades gestionaban sus pozos y acequias de forma autónoma. A nivel ecosistémico, pues, como son valles interandinos con dependencia de aguas subterráneas y fuentes superficiales limitadas. Pues el origen y la problemática, como ya pues les había puesto en contexto al inicio, fue una presión externa por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que condicionaron a Bolivia privatizar el servicio municipal para poderles hacerles préstamos. Esta privatización llevó a que se le diera una concesión al consorcio Aguas del Tunarí, donde pues, este consorcio tuvo un monopolio total del servicio, donde pues el servicio eran dueños hasta del agua de la lluvia y de los pozos que las personas hacían en sus casas. Bueno, hubo unos actores involucrados, el Estado, la empresa, las comunidades y las organizaciones. El Estado por parte del gobierno de Hugo Banzer, la empresa, el consorcio Aguas del Tunarí, comunidades, los regantes, campesinos defensores de sus fuentes hídricas y comunidades, la que se creó la coordinadora de la defensa del agua y de la vida. Pasamos a las dimensiones del conflicto. Por su parte, en las dimensiones del conflicto, estas estaban entendidas como todas esas problemáticas a las que se llevaban por esa privatización de facto que sufrió todo el agua de Bolivia en ese momento por la empresa Aguas del Tunarí. Y empezamos con esa visión del agua como una mercancía, en la cual no se tiene como un derecho humano, ni las personas tenían el derecho, sino que tenían que pagarla como si fuese una mercancía sin importar las necesidades básicas de las personas. Y luego está la visión del agua como un bien común, en el cual todas las comunidades estaban luchando para obtener esa agua como patrimonio y como derecho social para ellos mismos, en el cual no se estaba respetando la gestión colectiva de esos recursos. Eso se vio principalmente en el abuso por parte de la empresa en cuanto a los usos y costumbres para el agua. Fueron privatizando incluso agua lluvia o agua de pozos y aljibes tradicionales que se consideraban como agua que no era para venta, por decirlo así. Pasamos entonces a la parte de la gestión institucional. En esa gestión institucional, la siguiente, por favor. Se tiene la visión desde varios puntos. Desde la ley 29, en la cual se legalizó como tal, como un monopolio privado el acceso al agua. Era la única empresa que tenía derecho a hacer la venta del agua, a la prestación del servicio. No podía haber
digamos, un acueducto comunitario, no podía haber otra forma de acceder, si no era a través de la compra directamente de la empresa, y esto por las políticas neoliberales que se ejercieron durante el gobierno cual se aprobó esta ley. Luego está el contrato de la concesión, que incluía cláusulas de confidencialidad y garantía de las utilidades para la empresa, sin importarle la disponibilidad de agua para la comunidad, ni tampoco Carlos, importarle esos perdóname, usos y costumbres. te interrumpo por ¿Sí? dos cosas. Uno, por el tiempo y dos, porque está como fallando tu conexión. Como que tenemos ahí un poco de problemitas con tu audio por momentos y te perdemos. Entonces, pues yo creo que dejemos este hasta aquí con su intervención. Le damos la oportunidad también a sus otros compañeros a que participen, pero no sin antes, claro, digamos que aquí hay varias cosas que pasan con este caso de Cochabamba. mm, digamos que es una intervención externa, es considerar también la mercantilización del agua, la pérdida de las costumbres, ¿cierto? De las personas que tenían pues ese acceso allí al recurso hídrico, pero adicional a eso, digamos que es perder la identificación del agua como como un bien público y un bien social, es decir, en este punto se perdió el reconocimiento de que el agua es esencial para la vida y que en este sentido pensar en el derecho al agua no es solamente tener acceso, ¿cierto? Sino que debe haber un abastecimiento suficiente de calidad, accesible, pero además asequible, que además aquí teníamos uno de esos grandes fallos y fue ese exceso en los valores que también fueron empezándose a cobrar a partir de la privatización aquí del recurso. Entonces aquí también entra un criterio, una dimensión de la justicia hídrica frente a la justicia distributiva, pero también frente al reconocimiento de las visiones de esas comunidades que estaban alrededor de. Entonces, este caso es un caso bastante particular que me pareció interesante traerlo porque digamos que en Colombia también tenemos una mirada bastante especial frente a la privatización. Es decir, en Colombia la Constitución del 91 no nos consagra de manera explícita el derecho al agua como un derecho fundamental y eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, la Corte Constitucional lo elevó a ese rango en el 2011 a través de una sentencia en donde declaró literalmente que el agua es esencial para la existencia, pero además lo acompañó con la existencia digna, ¿no? Entonces, aquí el punto crítico es esa asequibilidad para estas comunidades. Ahora, el hecho de que sea asequible no implica que sea gratuita, ¿no? Digamos que sabemos lo que implica un pago, que un pago, pues básicamente también tiene la intención de garantizar esas condiciones o esas dimensiones de calidad, de distribución, en fin. Pero, por supuesto, debe darse de una manera que permita, con unas garantías tarifarias, el acceso a esos servicios públicos. Digamos que además en la práctica, en la jurisprudencia de nuestro país, digamos que particularmente en las realidades colombianas, pues nosotros tenemos ese mínimo vital hídrico, que también es una creación robusta, jurisprudencial. eh, y viene derivado justamente de esa sentencia, del derecho a la vida digna, la dignidad humana. Y bueno, a partir de allí, digamos que hay unos estándares que están identificados y que están muy asociados a lo que declara la Organización Mundial para la Salud, la Organización Mundial de la Salud, escúchenme. Y es que establece que se debe garantizar un mínimo de supervivencia de 50 litros por persona al día. Entonces, esa, digamos que es una
una de esas miradas que ya hoy por hoy tiene nuestro país. Sabemos que no es la realidad en muchos territorios, pero al menos genera unos criterios de protección en gran parte del territorio colombiano y está principalmente focalizado a dar garantía de suministro básico, sobre todo para personas en condición de vulnerabilidad o personas en pobreza extrema. Y bueno, esto también tiene, dentro de toda esta jurisprudencia, se da una prioridad al uso doméstico. Eso lo veíamos también en las primeras sesiones, y es que la prioridad en el uso del agua, pues, desde todo nuestro marco normativo, ¿cierto? Una cosa es pasar del marco normativo a la aplicabilidad. Está esa prioridad sobre el uso doméstico, sobre el industrial y sobre el comercial. Entonces, bueno, aquí hay unas obligaciones de aplicación. Por ejemplo, está prohibido suspender este servicio por mora a estos sujetos identificados como vulnerables. Y además se debe garantizar una reconexión de inmediata si se da una vulneración de ese mínimo vital y establecer acuerdos de pago con estas empresas. Digamos que el tema no es satanizar de alguna manera la privatización, sino garantizar estos marcos jurídicos que permitan tener, digamos que ese reconocimiento a unas condiciones dignas frente al acceso al agua y que permite, por supuesto, un desarrollo de la vida, de la salud y en general de todos los elementos de la dignidad humana. Entonces uno esperaría que bajo ese marco legal tendríamos un poco de soporte frente a situaciones como las que se dieron en Cochabamba. Aquí como para acompañar un poco también esa discusión sobre esta en particular. No sé si quisieran frente a esto también hacer algún aporte o algún análisis de parte de los otros compañeros. Bien, entonces José Carlos, yo te pregunto, eh, en este caso particular de Cochabamba, ¿qué enseñanza nos dejaría para la realidad colombiana sobre los riesgos que trae privatizar los servicios asociados al agua? ¿Qué Bueno, deberíamos aprender allí? yo soy un poquito incendiario políticamente, así que pues principalmente y desde mi punto de vista es que el agua tiene que ser vista como un derecho, no como un negocio, y esa implementación de políticas neoliberales, esas políticas que buscan privatizar al máximo y que el Estado no tenga control sobre elementos que sí son competencia del Estado para, como tal, darle un soporte a las comunidades. Estoy totalmente en contra de eso. Eh, Creo que es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer en cuanto a un proceso de gobernanza, porque se pierde de pronto el poder y la autonomía del gobierno en cuanto a las decisiones que se puedan tomar. Y pues ya en Colombia hemos visto algunos casos, están los procesos de energía acá en la costa Caribe colombiana, en lo cual todo ese proceso de privatización pues nos tiene pagando, a pesar de que somos parte de los que más producen energía, nos tienen pagando unas tarifas extremadamente altas. Y eso mismo puede pasar en cuanto al agua, y más donde Colombia es un país con una dificultad tan grande para el abastecimiento y la distribución del agua. Y por último, pues como tal es dar una visión más de que la institucionalidad sea inclusiva, que se tomen en cuenta todas las visiones y todos los usos y costumbres que se están dando, tanto por comunidades indígenas, comunidades afro, campesinado, comunidades raizales, por toda la comunidad en general, que no se tenga solo en cuenta una visión en la cual de pronto por las condiciones económicas o las condiciones de favorabilidad geográfica por ubicación sea más fácil para
para algunos acceder al agua como un recurso. Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta, José Carlos, que justo para esta parte no te falló la conectividad y te escuchamos perfectamente. Gracias por darnos también tu punto de vista frente a esta situación de la mercantilización del agua. Muchísimas gracias. Y entonces pasamos al otro grupo que creo que sería el último ya para el caso de Cochabamba. Gracias también, María Isabel. Y Buenas el último, noches. buenas noches. ¿Me confirman si ya están viendo? Sí, Karen, estamos viendo. Listo. Entonces, pues nosotros también vamos a presentar el caso de Cochabamba. Está presentado por Jimena González, que es ingeniera civil, y quien les habla, Karen Bermúdez, que soy ingeniera ambiental. Entonces, como para no repetir mucho lo que ya dijeron los compañeros, esto es un departamento de Bolivia que está conformado por 7 áreas urbanas de 7 municipios. El contexto que nosotras buscamos fue como más para entender cómo era la problemática en la región. Entonces nos dimos cuenta que uno de los problemas es que se está concentrando eh, la población en estas áreas urbanas, que son estos punticos rojos que vemos aquí, y también que hay un clima árido a semiárido que pues como que hace que la zona sea susceptible a escasez de agua. Nosotras decidimos explicar este caso a partir de 3 infraestructuras claves del sistema hídrico de Cochabamba. Uno que es Misicuni, que es como la obra hidráulica más reciente y la más grande. Tenemos la Angostura, que es la que generó los problemas que ya nos contaron los compañeros, y Corani, que es el sistema hidroeléctrico. Entonces, primero tenemos la Angostura, que inició su planeación desde 1930 y ha tenido 3 grandes problemas. Uno del 2013 al 2016, que fue una fuerte sequía que vemos en estas imágenes, donde vemos que al 2016 ha disminuido el espejo de agua. Otro que es desde el 2000 hasta el 2021, que son esa guerra del agua que ya nos contaron los compañeros. Y en el 2024 se volvió a presentar otra sequía y otros conflictos institucionales. Para el 2024, esta represa tenía solo el 15% de su capacidad, dado las bajas lluvias. También hay otros problemas pues adicionales, que son los problemas de contaminación que hay y la nula capacidad de regulación estacional. Es muy susceptible sobre todo a los fenómenos del niño. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en la parte de Curani es un embalse y una planta Corani que se encuentra en la parte de abajo, situándolos en la posición estática para recibir los aportes del agua de la cuenca alta. La parte legal tenemos que en de Corani se encarga del mantenimiento preventivo de esta, CNDC, que es la entidad técnica que decide cuánta agua se puede gastar en Corani, y AE es la ente regular de la vigilancia de ENDE que cumpla pues con los estándares de calidad y seguridad. En el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es quien otorga los derechos del uso de agua y vigila que el embalse no cause desastres ambientales. Para la parte de leyes, en la ley 602 de gestión de riesgo, dice que cuando se acerca la cota de 3.245, que es un rebalse, se activan protocolos de evacuación o alerta para las poblaciones de la cuenca baja. También el uso y la priorización en la constitución política de esta, en el artículo 374, establece que el agua es para la vida y tiene como prioridad absoluta sobre el uso de industria y lo eléctrico. La ley número 1333 del medio ambiente regula pues, las purgas de sedimentos, o sea, la limpieza de los y la respuesta ante desastres. Hay 3 casos principales aquí en Corani. El primero es cuando hubo un derrame de aceite vegetal en junio del 2023. En esta actúa la Secretaría Madre Tierra y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bajo la normativa Ley 1333 del Medio Ambiente que le acabo de explicar. Esta tuvo como una acción, tras el vuelco de este camión, las autoridades ambientales obligaron a ENDE pues, a desplegar barreras de contención y pues succionadores. También hay un segundo caso que es de octubre de 2023 a enero de 2024, que fue como un caso del fenómeno del niño, donde eh, se puso a prueba pues la constitución política del Estado con el artículo 374 y la ley 2872, donde pues pidieron que el CNSC tuvo que reaccionar al uso del agua para la generalización eléctrica y para no llegar a un volumen muerto.
Y el tercer caso es el fenómeno de la niña, que fue en marzo de 2024, que de un momento a otro hubo como una cascada y superó un nivel de la cota 3245, que pues es el límite, y activaron pues las planes de emergencia. Siguiente. Continuamos con Misikuni. Aquí pues se identifican en las cuentas Putucuni y Vizcachas, cuyas aguas son desviadas mediante pues, túneles hacia el embalse principal. La presa Misikuni tiene un muro de contención que retiene el agua del río Misikuni, creado por un embalse homónimo. Y en un túnel principal, que es la línea roja, continua, muestra el trayecto del agua atravesando la cordillera hacia el pozo intermedio y finalmente hacia el valle. La normativa esta, pues, principalmente la ley 951, que es la creación de la empresa, declara como proyecto múltiple Misicune como la prioridad nacional. Establece que la empresa es la única responsable de coordinar las tres fases: agua potable, riego y electricidad. Y la ley 1178 y sus reglamentaciones, que regula cómo se planifican, ejecutan y controlan los recursos en Misicune. También hay casos, que es el gran rebalse histórico, que fue en el 2024, y en esta actuó la ley 602 de gestión de riesgo. Se activó el monitoreo hidráulico en el vertedero para asegurar pues los 180 millones de metros cúbicos almacenados no comprometieran como la estabilidad de la presa en la cara del concreto. Y el segundo caso es un tiempo de sequía, que fue en el octubre de 2023. Quien actuó fue el Ministerio de Medio Ambiente y el Agua y la empresa de Misicuni, bajo la normativa pues del artículo 373 y 374. La acción, en esta se aplicó la jerarquía legal del uso del agua, priorizando el consumo humano para la ciudad de Cochabamba y el riego para los sindicatos agrarios. ¿Dale? Bueno, aquí dejamos entre comillas lecciones aprendidas porque realmente son problemas que se siguen presentando en la actualidad. El primero que encontramos es que no se determinan como tal las infraestructuras dado a la falta de inversión. El segundo es que no hay un acceso realmente para todos. La distribución es principalmente para las áreas urbanas. También que se pelean mucho las inversiones entre empresas. Ahorita hay un problema entre Misicuni y Semapa de quién realmente es el que está vendiendo y distribuyendo el agua. También hay problemas políticos del agua y por eso se discriminan algunos municipios. En el quinto tenemos que se deben disminuir esas pérdidas de agua, sobre todo por la empresa Semapa, que es la que distribuye el agua y vende directamente el agua, pues en ese transporte ya se han notificado muchas pérdidas. También tenemos la de proteger el Tunari, la zona de recarga hídrica, pues varios embalses obtienen el agua de zonas de acuíferos. Generar otros proyectos y que sean de forma pública, pues es como ya mencionaron anteriormente con el otro grupo, eh, el agua está privatizada en Bolivia. También es necesario generar una ley departamental del agua y mejora de la gobernanza, en donde realmente se les dé responsabilidades a los actores implicados y donde pues se pueda hacer pública este derecho al agua. También definir reglas claras en la gestión del agua y las tarifas que sean asequibles para todos. Y esa sería nuestra presentación. Jimena, muchas gracias. Me encanta que, a pesar de que estén abordando el mismo tema, lo trabajaron también desde dos miradas diferentes, ¿cierto? Una mirada mucho más técnica, involucraron otro tipo de problemáticas que pudieron identificar allí también en términos de la operación y de la administración de los sistemas, ¿no? Que también es interesante verlo desde allí. Eh, no sé, preguntarle claro, lo que encontramos allí son grandes sistemas, obras de ingeniería de unas dimensiones importantes. Ahora, bajo estas realidades, ¿ustedes considerarían que los sistemas comunitarios de gestión del agua, que son tan típicos aquí en Colombia, sobre todo en gestión rural, pueden ser, digamos que técnicamente y ambientalmente sostenibles para descentralizar la operación? Yo diría que sí, no.
porque como mencionaba, pues también hay un problema ya de sequía en la zona, entonces de pronto generar más infraestructura no es como la salida, sino yo pienso que es más como un tema de gobernanza, eh, no es poner pública todo, pero sí de ser semipúblico, digamos como el acueducto acá en Bogotá, en donde pues también hayan decisiones por parte del gobierno y así pues para mí esa sería como la solución. Ok, pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta para hacerles a ellas o en general para sus compañeros. Si no, pues quiero aprovechar para darles las gracias por estas intervenciones, por la mirada que cada uno le dio a estos problemas hídricos que utilizamos aquí también para relacionarlos con elementos propios de la gobernanza del agua. Y quisiera aprovechar también este espacio para ver si tienen preguntas hacia mí relacionadas con las actividades que tenemos que entregar la próxima semana. Profe, yo tengo una consulta. Señora. Para el tema de la entrega de los trabajos, ¿cada uno lo debe cargar o solo un integrante lo carga? Qué pena, no sé si ya lo habías aclarado, no había escuchado. No, no, tranquila, no hay pena. Con que uno lo cargue es suficiente. Ah, Ahí ok, profe. yo ya configuré los grupos con el listado que me enviaste. Entonces ya con que lo cargues tú, por ejemplo, tus compañeros ya tendrían, yo haría la revisión también sobre el tuyo y ya todos tendrían Ah, allí la información. Hay una listo, profe, compañera, gracias. yo les había comentado que tenía una chica que me había dicho que estaba sin grupo. Por favor, cuando validen a qué grupo pertenece, ese grupo me envía la información para que yo pueda hacer la actualización en el aula. Si no, pues ella no va a poder entregar, ¿vale? Porque tengo la restricción a que solamente pueden entregar si son miembros de uno de los grupos que ya se configuran. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Yo entonces voy a colgarles, voy a dejarles en el aula como material adicional algunos elementos adicionales que puse allí como novedades y enfoques del Plan Nacional del Agua, es decir, de esa actualización de la Política ahora Nacional del Agua, excúsenme, para que puedan ver allí algunos elementos, digamos que con la información que podemos tener hasta ahora. Les dejo también allí algunos elementos relacionados con la participación ciudadana. Yo hubiera querido que uno de ustedes nos contara, yo sabía que uno de ustedes trabajaba un montón en zonificación, entonces que nos pudiera compartir un poco de los desafíos de esa participación actual en la zonificación. eh, y esos determinantes territoriales que se consideran allí. Entonces yo les dejo esos elementos allí, el tema de derechos bioculturales y el territorio, que hace parte también de esas novedades de la actualización de la política, ¿no? Y les dejo allí algo relacionado con la huella pues del agua, ¿cierto? Esa huella neutra que ahora se quiere trabajar y que se considera también como parte de esos instrumentos que podemos, digamos que trasladar también para la gestión, sobre todo desde el mar, desde el punto de vista productivo, ¿no? Y finalmente también estaba allí lo que nos había preguntado nuestro compañero sobre ósmosis inversa, entonces también se los dejo allí cargadito para que puedan ver finalmente cómo en el factor regional, en ese factor multiplicador, podemos eventualmente considerar estos elementos, ¿cierto? De estos parámetros que nos permiten hacer de alguna manera control de salmueras, pero también contarles un poco sobre los vacíos de los instrumentos asociados a ese control de la salinidad, pues porque pues, no se encuentra internalizada, no, digamos que de manera directa, no está internalizada, sino que se tiene que ver desde otros instrumentos o desde
ese factor, ¿vale? Entonces, yo les dejo eso allí cargadito para que quienes tengan interés lo puedan revisar como algunos elementos adicionales para complementar el curso, digamos que no necesariamente porque estén dentro del contenido del sílabo, sino para complementar, entendiendo que en este momento estamos en ese periodo de transición entre la política de gestión integral del recurso hídrico y la política nacional del agua. Entonces, pues eso, agradecerles y recuerden por favor que si tienen alguna duda y quieren consultarme a través de correo electrónico, con todo gusto, yo estaré chequeándoles sus consultas. Luis, cuenta, por favor. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Bien, Luis, muchas gracias. Bueno, usted mencionó al principio de la clase algo sobre las opciones de grado. Quería Sí. saber qué línea de investigación maneja y qué, no sé si tiene algunos temas que esté desarrollando, que quiera desarrollar. eh, Me interesaría saber. Pues mira, Luis, yo digamos que en temas de agua yo trabajo bajo dos líneas, pero que son un poco más complejos con ustedes porque trabajo principalmente con experimentación. Yo trabajo con cuantificación de metales pesados en agua a través de sensores nanotecnológicos. Entonces, esa es una de mis líneas. Trabajo con desarrollo de sensores de metales pesados y de metaloides, principalmente arsénico. Con esto he trabajado. Trabajo también un poco con temas de modelación del recurso hídrico, utilizando bueno, varios tipos de enfoques de modelación, pero más hacia calidad que hacia componentes hidráulicos o ecohidráulicos. Esa es otra de mi ruta. Modelos también, incluso numéricos, relacionados ¿qué? Con calidad del agua principalmente. Y he estado apoyando algunas opciones de grado de los posgrados en cuencas. Recientemente trabajamos un trabajo muy bonito con un estudiante de la maestría. No fue experimental, fue un análisis bibliométrico, pero también hizo una relación sobre, digamos que necesidades a nivel de territorio para el reuso de aguas residuales en riego de cultivos de arroz. O sea, aquí hicimos todo un análisis frente a normatividad, vacíos técnicos y vacíos normativos frente a este reuso del agua y creamos unos indicadores allí chéveres. Un estudiante que se le midió a ese trabajo y fue chévere. Digamos que son como mis principales como líneas de trabajo ahora con los temas de gestión del recurso hídrico, porque también trabajo con temas de energías. Entonces ahí, sobre todo energías desde el potencial de la biomasa. Esos serían que se me vengan hacia la mente como trabajos recientes que hemos venido haciendo, esos. Pero igual, si ustedes incluso me quieren compartir, profe, tengo estas dudas con estos temas, ¿quién me podría apoyar? Yo les ayudo a buscar dentro de la facultad quién podría asesorarlos. Sí, sí, porque la facultad es muy grande, la facultad tiene muchos profesores, lo que pasa es que no todos trabajamos en todos los programas. Es capaz que pueda haber otro profesor que les pueda apoyar sobre una temática específica. Ustedes me pueden escribir, me cuentan y yo con todo gusto les ayudo a gestionar un buen profe que les acompañe. Y Vale, sobre ese muchísimas tema gracias. sobre ese tema de energía y biomasa, si yo tengo unas Ujú, consultas que no son pues para la especialización, sino ujú. para una maestría que estoy haciendo en Ingeniería y Tecnología Ambiental, ¿le Sí. podría consultar Por así supuesto, de cosas? por supuesto, por Ok, supuesto. entonces espere mi correo en un par de días. Otra cosa que también trabajo son con la universidad, trabajo con el Comité de Ética, Bioética e Integridad Científica. Entonces es posible que si sus propuestas de trabajo de grado, proyectos de investigación requieran de la revisión de esos elementos, pues allí también los puedo apoyar. Vale. Listo. Entonces, pues cualquier cosa
me escriben, les agradezco mucho, fue un placer tenerlos como estudiante, aprender también de ustedes y de todas sus experiencias. Muchísimas gracias. Y bueno, nos seguiremos viendo y trabajando en el camino, no solamente en el formativo, sino seguramente encontraremos experiencias profesionales en donde uno siempre termina encontrándose. Como les contaba desde el primer curso, por aquí tenía algunas personas que son conocidas para mí por otros escenarios y bueno, uno vuelve a encontrarse en estas rutas con personas. Una feliz noche y muchísimos éxitos en esta formación posgradual. Cuídense mucho. Buenas Gracias, noches, profe. muchas Feliz gracias. noche. Muchas gracias, Muchas profesora, muy gracias. amable. profe. Muchas Feliz Que noche. gracias. descansen, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz